Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por nuevamente conectarse un jueves más para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a tener el tema, como lo vimos, ¿qué tanto te pareces o qué tanto tienes del discípulo Pedro? ¿Qué tanto hoy tú, en la actualidad, te pareces a Pedro? ¿Sí? Vamos a orar, ¿qué te parece? Para que iniciemos con este tema y que el Señor nos pueda traer esa revelación. Padre, hoy te queremos dar gracias, Señor, por una noche más que tú nos permites, Padre, estar aquí nuevamente reunidos aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, para que hoy tú nos des la revelación del tema que hoy tú tienes destinado a nosotros. Te damos las gracias y la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tanto tienes tú o qué tanto te pareces a Pedro en la actualidad, al discípulo Pedro? Vamos a verlo. Fíjate que Pedro tenía muchas fortalezas, pero también tenía muchas debilidades. Y ahí es en donde me quiero enfocar ahorita, en esas debilidades de Pedro. ¿Para qué? Para que veas cómo nos podemos identificar tú y yo con él. Fíjate lo que dice Lucas 5, versículos 5 y 6. Lucas 5, versículos 5 y 6 es en donde Jesús va caminando, empieza su ministerio, viene del desierto, empieza a buscar a sus discípulos, llega y encuentra a Andrés. Andrés lo lleva con Pedro. Pedro venía de estar toda una noche trabajando en la pesca y no había tenido el resultado que él había esperado. Jesús se sube a la barca de Pedro y le dice que se eche nuevamente mar adentro. Pedro le dice, o sea, te acabo de decir que he trabajado toda la noche, que no he dormido, que no he pescado, que vengo estresado, que vengo preocupado, y tú me dices que regresa a hacer lo mismo que estaba ahorita haciendo. Y eso nos lleva a que en la actualidad, muchas veces, nosotros estamos afanados. Pedro estaba afanado en su trabajo. Él quería traer las pescas más grandes, él quería ser el número uno. Recordemos que la palabra dice que Pedro era terco, testarudo, de un mal carácter al inicio, y él quería ser ese centro de atracción. Entonces Pedro estaba afanado. ¿Te ha tocado alguna vez que tú estés afanado? Y al momento de que estés afanado, las cosas no te salgan. Que al momento que tú estés afanado por querer conseguir, puede ser un trabajo, puede ser un proyecto, puede ser un negocio, y que las cosas no salgan. Te afanas, te estresas y las cosas no resultan como son. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que Pedro le creyó a Jesús y le dijo, porque tú me lo pides, voy a regresar nuevamente. Fueron nuevamente al mar a pescar. ¿Y cuál fue el resultado? Dice que tuvieron que hablarle a más embarcaciones, porque la embarcación de Pedro incluso se estaba hasta pues tenía muchos pescados, vamos. Entonces ya no cabían en la embarcación. La diferencia fue que Pedro dejó el estrés de un lado, invitó a Jesús a trabajar con él. Y cuando tú invitas a Jesús a trabajar contigo, se ve la diferencia. Se ve cómo tú dejas el estrés a un lado y empiezas a trabajar tranquilo y confiado de que Jesús va contigo a un lado. ¿Puedes empezar a ver esa similitud contigo? Fíjate, Mateo 14, 28 y 29. Mateo 14, 28 y 29. Aquí podemos ver una característica de Pedro. Pedro se movía por emociones. ¿Por qué? Porque en este versículo Jesús se les aparece en el mar, caminando en el mar. Y Pedro cuando lo ve le dice, si eres tú, manda que yo vaya contigo, que camine sobre el mar.
que camine sobre lo imposible. Jesús le dijo, ven, pero le dice, no quites tu mirada de mí, no dejes de verme. Pedro empezó a caminar, pero cuando vio que el mar se empezaba a poner bravo, que el mar empezaba con las olas, le dio miedo y, por ende, se empezó a hundir. Y esto me llevaba a recordar cuántas veces hemos quitado la vista de Jesús. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera? ¿Cuántas veces nos queremos mover por nuestras emociones creyendo que así vamos a poder hacer bien las cosas? ¿Cuántas veces tú te has movido y te has metido en problemas porque te gana más la emoción de hacerlo, de hacer esas cosas? ¿Cuántas veces cuando ya tenemos el mar o la ola grande es cuando volteamos y le pedimos a Jesús que nos ayude? Pedro, cuando se estaba hundiendo, fue cuando le pidió a Jesús que lo ayudara. Pero ¿por qué tenemos que esperarnos hasta que estemos hundidos en el problema? Si Jesús te dice que puedes caminar sobre lo imposible, Pedro podía caminar las aguas del mar. Y esas aguas representan los problemas, las dificultades que todos los días podemos enfrentar allá afuera. Jesús fue muy claro y le dijo, no quites tu vista de mí, no dejes de verme. ¿Por qué? Porque si nosotros enfocamos nuestra vista en Jesús, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda la fe. Si nosotros vemos a Jesús, vamos a tener esa fe. Es la fe de Él, porque nuestra fe es muy corta y dudamos, como Pedro dudó. Pero cuando tenemos la fe de Jesús, las cosas cambian. Y vamos a empezar a aprender a caminar en lo sobrenatural. En lo que para muchos te puedan decir, no, es que tú no vas a poder hacer eso. Si tú tienes tu vista en Jesús, claro que lo vas a poder lograr. Puedes empezar a ver la similitud entre Pedro, que vivió hace más de 2000 años, a tu vida el día de hoy, en la actualidad. ¿Te puedes identificar con él? Entonces imagínate, no pierdas, no quites tu mirada de Jesús. Otro aspecto que podemos ver está en Mateo 16:22. Mateo 16:22. ¿Aquí qué es? Jesús les empieza a decir a sus discípulos, después de que Judas se fue, que su alma se sentía triste, porque había llegado la hora de ser entregado a los pecadores y morir en la cruz. Y volvemos a ver cómo Pedro se vuelve a mover en emociones. Pedro va, dice la palabra que va, lo aparta y le empieza a dar consejos, pero más que consejos lo empieza como a recriminar, como a llamarle la atención, diciéndole, no, tú no puedes subir a la cruz, que sea otro, tú no. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces nos movemos por emociones a dar consejos sin ni siquiera tomar en cuenta primeramente a Dios. Yo lo que te recomiendo es, antes de que tú des un consejo, antes de que tú vayas a hablar con una persona, primero ponte en oración. Primero platica tú con Dios. Dile, Señor, ¿qué es lo que tú le quieres decir a esta persona que tú me estás mandando a mí a platicar con él? Que no tenga que ver nada yo, que el que le hable seas tú, pero no te muevas por emociones como se movió Pedro, que fue a quererle decir a Jesús, darle un consejo a Jesús, diciéndole que no se subiera a la cruz. Y la respuesta fue muy clara, aléjate de mí, Satanás. Claro que Jesús le estaba hablando
al demonio que se le había metido ahí a Pedro, el que lo estaba queriendo hacer que cayera. No le estaba hablando tanto a Pedro, pero claro que también lo recriminó, claro que también ahí lo discipuló, claro que también ahí le llamó la atención, porque Jesús tenía claro su misión. Pero puedes ver cómo cuando te mueves por emociones, las cosas no te salen al bien. Las cosas no salen como quisieras. Y muchas veces quieres ir a dar un consejo y terminas diciendo cosas que no tienen nada que ver. O a veces quieres dar un consejo creyendo que vas a ayudar y lo único que pasa es que las cosas se empeoran. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No te muevas por emociones antes de poder ir a aconsejar a las personas, porque también hay personas que creen tener toda la respuesta a todo y casi se creen Dios, de que creen tener toda la respuesta, porque yo lo vi aquí, porque yo lo escuché acá, porque yo... No, ponte en oración, pregúntale a Dios qué es lo que Él le quiere compartir a los demás. ¿Sí? Otro aspecto que podemos ver de Pedro, y es, pues este es muy conocido, lo podemos encontrar en Mateo 26, de los versículos 69 al 75. Mateo 26, del 69 al 75. ¿De qué nos habla? Nos habla de la traición de Pedro. Nos habla cómo Pedro, horas antes, le había dicho a Jesús que él iba a estar, que incluso él iba a dar su propia vida a cambio de defender a Jesús. Y cuando llegaron todos los romanos, cuando llegaron los del Sanedrín a querer arrestar a Jesús, todos huyeron. Pero era un propósito. Había un propósito por el cual todos tenían que huir. Después, Pedro siguió de lejos a Jesús. Dice la palabra que cuando ya estaba dentro del Sanedrín, la gente le decía, yo a ti te he visto, tú estabas con el Nazareno. Y Pedro decía, no sé de qué hablas, no lo conozco. Y que luego otra persona le volvió a decir lo mismo, tú estabas con Jesús de Nazaret. Y Pedro volvió a decir, no sé de qué hablas, no lo conozco. Y una tercera dice que se acercó una señora y que le dijo, sí, yo te vi ahí en el huerto, tú estabas con Jesús. Y dice la palabra, ustedes lo van a poder leer en la cita que les di, que Pedro volvió a negar a Jesús, pero ahora fue con un lenguaje florido. Salió la vieja naturaleza de Pedro. Y fue cuando el gallo cantó y Pedro se acordó que Jesús le había dicho que lo iba a negar. ¿Qué similitud tiene con nosotros? Muchas veces queremos platicar de la palabra de Dios. Cuando estamos solos traemos el fuego y le decimos, sí, Señor, yo voy a ir a hablarles de tu palabra y yo voy a ir con la gente y yo voy a compartir y voy a dar clases de Biblia. Pero cuando llegamos o con el círculo donde nos movemos o en el trabajo o con nuestros vecinos, con nuestros conocidos y nos empiezan, fíjate bien, a criticar, a murmurar, a reírse de nosotros o incluso hasta decirnos que nos van a dejar de hablar. Porque según ellos nos volvimos religiosos. Porque según ellos es aburrido hablar de Jesús. Y con tal de no dejar de permanecer en ese grupo o en ese círculo social, nos callamos. Y al momento de callarte, estás negando a Jesús. Jesús dijo, el que me niega a mí, ante los hombres, mi Padre lo negará. Pero el que sí hable de mí delante de los hombres, mi Padre lo apoyará. Mi Padre lo estará guiando para hablar. Fíjense qué fuerte. El que me niegue delante de los hombres. Y muchas veces eso nos ha pasado. Muchas veces negamos a Jesús. Otra forma de poder negar a Jesús es de decir, sí Señor, yo quiero hacer tu voluntad,
y hacemos otra cosa. Lo estás negando. Por eso Jesús decía, ustedes me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les pido. Y por eso también ahí entra cuando Jesús les dijo, no todos entrarán al reino de los cielos. Y a su tiempo ustedes me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Y Jesús les va a decir, aléjense de mí porque yo no los conozco. Así como nosotros podemos negar, Él también lo puede hacer. Y eso está escrito en la palabra, lo que les acabo de decir. Él dice, aléjense de mí porque no los conozco. Pero ¿cómo es posible si echamos fuera demonios, sanamos enfermos? Claro, el poder de Dios ahí está. Pero yo no conozco quién trae ese poder. ¿Por qué? Porque a las primeras de cambio tú me negabas. Porque a las primeras de cambio preferías mejor dejar salir tu vieja naturaleza para no que la gente no se empezara a reír de ti, para que no te criticaran, para que no murmuraran de ti, para que no te dejaran de hablar. Qué fuerte, ¿verdad? Y en la actualidad eso puede pasar. ¿Qué estamos haciendo para que el Evangelio corra? ¿Qué estamos haciendo para que más gente conozca de Jesús? ¿Qué estamos haciendo? ¿Contar nada más lo que nos conviene? ¿O contar realmente lo que viene en la palabra de Dios y lo que nos dice Jesús que hagamos? Ahí la gran comisión fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Estás compartiendo el Evangelio? ¿Estás llevando la palabra de Dios? ¿Estás haciendo discípulos? La vida de las personas a las cuales tú vas y les platicas de Jesús, ¿realmente hay un verdadero cambio? ¿O nomás te están escuchando por aquí y les está saliendo por acá? Si una persona escucha por aquí y le sale por acá, está viviendo en religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Pues que no le interesa realmente las cosas. Él vive su mundo a como él cree que es. Pero Jesús no dijo eso. Y dice la palabra que cuando el gallo cantó por tercera vez, Pedro cayó al suelo llorando, arrepentido. Y en ese instante, Jesús cae y queda a tiro de piedra con Pedro, viéndose fijamente. ¿Tú crees que Jesús lo volteó a ver con ojos de enojo? ¿Tú crees que la cara de Jesús hacia Pedro por haberlo negado era de disgusto? Jesús ya sabía que iba a pasar eso. Mas sin en cambio la cara de Jesús, con la cual volteó a ver a Pedro, fue una cara de amor. Esa es la misma cara que nosotros tenemos que darle a los demás. Te estás burlando de mí, me negaste, me criticaste, murmuraste de mí a mis espaldas. En lugar de regresarlo lo mismo, voy a regresar amor. Eso es la enseñanza que Jesús le dio ahí a Pedro. Le dijo, ya te equivocaste, ya me negaste, tranquilo, esto tenía que pasar. Pero yo no te voy a regresar con la misma tijera. Yo te voy a dar amor. Fíjate qué distinto. Porque todos tenemos un Pedro adentro. Todos. No hay uno solo. Todos tenemos un Pedro adentro. La diferencia es cómo tú lo quieres guiar. Porque en los evangelios se habla de un Pedro, pero en Hechos de los Apóstoles se habla de otro Pedro completamente distinto. Jesús lo que quiere es moldearnos, trabajar con nosotros, discipularnos, que su carácter de Él esté dentro de nosotros y que nosotros podamos expresarle a los demás el mismo carácter de Jesús. Pero ¿qué tanto estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que la sociedad se burle de ti? ¿Que te critiquen? Incluso hasta que te dejen de hablar porque tú estás
compartiendo el Evangelio, yo sí estoy dispuesto. Yo también traigo un Pedro dentro. Pero tú estás dispuesto. Otro que podemos ver es Juan 21, versículo 15 al 19. Juan 21, versículo 15 al 19. Jesús había muerto, resucitó y ya estaba por subir a los cielos. Dice la palabra que Pedro, Andrés, Jacob, todos los que eran pescadores, regresaron a hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que regresaron a la pesca. Se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Enséñeles todo lo que yo les he enseñado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se les olvidó. Y regresaron a hacer lo mismo, a lo que ellos sabían, a lo que ellos dominaban, que era la pesca. Dice la palabra que estaban pescando y Jesús se les apareció en la orilla del mar y les habló. Y que cuando Pedro identificó que era él, se lanzó y nadó y llegó con él. Fue el primero que llegó. Y dice la palabra que Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: claro que te amo, Señor. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Y le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y le volvió a decir por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció, se puso mal, cambió su semblante y que le dijo: tú sabes que sí te amo. Jesús no le estaba reclamando esas 3 veces de cuando le decía que sí lo amaba. Lo que Jesús estaba haciendo era sanando esas 3 negaciones que Pedro había tenido antes. Lo estaba reafirmando, porque fíjense cómo le decía: Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo que sí. Y entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le volvió a recordar: tienes una misión, ir y llevar el Evangelio, que las personas conozcan de mí, que las personas conozcan de mi Padre. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que si tú has caído en cualquiera de estos puntos que vimos con Pedro, Jesús hoy te quiere decir: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ya no veas el pasado. La palabra dice: todas las cosas viejas pasaron. Ya no podemos hacer nada por las cosas del pasado. Nada. Pero también dice: pero ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y Jesús llegó a sanar el corazón de Pedro. Y eso es lo que hoy Él quiere hacer contigo. Sanar tu corazón. Y que se vuelva a repetir en tu corazón esas palabras que le dijo a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Cuántas personas conoces tú que hoy están necesitados de una palabra de aliento? O que están pasando por problemas difíciles. O que están pasando ahorita por lo del COVID. ¿Cuántas personas no les cambiaría ahorita el semblante, el escuchar una palabra de aliento que viene de Dios por medio de ti? Por eso dice: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ya no veas para atrás. Si tú estás en alguno de estos puntos que acabo yo de decir de la palabra de la vida de Pedro, hay muchos más, pero pues nos tardaríamos bastante. Apacienta mis ovejas. Arrepiéntete, pide perdón, levántate. Y fíjate lo que pasó. En Hechos de los Apóstoles 1,
Dice que estaba Pedro con los demás discípulos, con María, con Marta, con otras mujeres que seguían también a Jesús, y se pusieron a orar, unánimes. Y en eso vino un viento fuerte y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo fue la prueba? Pedro sale y en su primer discurso o en su primera evangelización, más de 3,000 personas conocieron de Cristo. Está escrito en Hechos de los Apóstoles. Y si está escrito, es porque realmente pasó. Ahora Jesús te dice a ti, apacienta mis ovejas. Confía en Él. Él es el que va a hablar por medio de ti. ¿Cuántas personas van a conocer de viva voz tuya quién es Jesús en tu vida? Fíjate cómo Pedro lo sanó de su corazón y 3,000 personas conocieron de Jesús. Ahora imagínate lo que tú puedes hacer teniendo a Jesús contigo. ¿Sí? Créetela. Jesús está contigo. Él no te está reclamando. Él no te está juzgando. Él ya nos perdonó. Él lo que quiere es que vayamos y apacentamos a sus ovejas. Pedro no volvió a ser el mismo y yo espero que tú le pidas al Espíritu Santo que te revele este tema para que tú también ya no seas el mismo y que de hoy en adelante seas una nueva persona, que realmente le puedas decir al Señor, como dice en Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí, que yo iré por ellos. Como ves, son temas cortos de tiempo, pero llenos de poder, llenos de reflexión, llenos de un mensaje poderoso de Dios para mi vida y para tu vida. Espero que lo puedas compartir. Los invitamos también, este mismo mensaje va a estar en nuestro canal de YouTube, también para que también lo podamos compartir con otras personas. Porque me han escrito que no muchos tienen Face, que no saben cómo subir o cómo ingresar al grupo. Entonces tenemos muchas herramientas. La gente piensa que la pandemia, al cambiarnos al modo online, se pierde las cosas y no. No, al contrario. Te lo voy a poner como esto que pasó en la Biblia. Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio. Llegó el Sanedrín, los azotó, los metió a la cárcel y dice que los metieron hasta el fondo, a la cárcel más olvidada. Y ellos empezaron a medianoche, golpeados, lacerados, empezaron a cantar himnos. Primer error del enemigo. Dicen que les ataron los pies y las manos y que pusieron guardias allá a un lado para cuidarlos. Primer error. Nunca le taparon la boca. Ellos se pusieron a cantar himnos, a cantar salmos. Todos los presos lo oían. Imagínate eso. Segundo error del enemigo. Puso a dos adoradores juntos. ¿Y qué dice la palabra? Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo contigo. Hubo un terremoto fuerte. Ni un solo preso le pasó nada. Y gracias a eso, el carcelero, con toda su familia, se convirtió a Cristo. Pedro, lo pueden ustedes leer. Él estaba orando y dos personas fueron por él y lo llevaron a la casa de Cornelio. Era un romano. Estaba prohibido que Pedro pusiera un pie dentro de la casa de un romano. Mas sin en cambio Pedro va, temeroso y todo fue, porque el Espíritu le había dicho, ve que yo te diré que lo que vas a hablar.
Y cuando llegó a la casa de Cornelio, oh sorpresa, que Cornelio, toda su legión, su familia, sus sirvientes, conocieron de Jesucristo y sus vidas cambiaron. Entonces, como ves, Pedro no es ni más ni menos que tú. Somos iguales. Apacienta mis ovejas. Vamos a compartir el Evangelio. Vamos a que más personas conozcan de Jesús, a que sus vidas cambien. Esta pandemia nos llevó a las redes sociales. Vamos a explotar las redes sociales para que más personas de todas partes conozcan del Evangelio. Apacienta mis ovejas. Y el día que lleguemos delante del Señor podamos escuchar de su propia voz decir: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga, los guarde, los prospere, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz. Bendiciones.